Bueno, entonces bienvenidas chicas de 10:05 y de 10:03. Vamos a compartir pantalla. Bueno, esto lo vimos. Quedamos en arte efímero, happening, performance, gastronomía y pirotecnia, diseño industrial, diseño de interiores, diseño de modas, diseño textil, de muebles, gráfico y de utensilios. En el diseño de interiores, el arquitecto generalmente deja los espacios sin amoblar. Solamente construye muros y los elementos básicos de una construcción. Después viene el diseñador de interiores y coloca los muebles de acuerdo a los gustos de los clientes, alfombras, cuadros, cortinas, en fin. El diseño de modas, ya ustedes lo conocen, el diseño textil, los diferentes grabados, los diferentes dibujos, las diferentes imágenes que aparecen en las telas. De igual forma, el diseño industrial se encarga de los diseños de muebles y después reproducirlos por cantidades. Lo mismo que el diseño de utensilios. Hay vasos que son alargados como este, vasos que son más angostos, vasos que son más anchos, vasos con figuras, en fin. Artes decorativas. Dentro de las artes decorativas tenemos las artesanías y las manualidades. Y por último, las artes gráficas, fotografía e impresiones digitales. Arte o manifestaciones artísticas musicales. Música con instrumentos de viento, cuerda o percusión. Utiliza la melodía, la armonía y el ritmo. Quizá la música es de las manifestaciones artísticas más sublimes. Incluso la utilizan en medios terapéuticos como forma de mejorar las condiciones anímicas de las personas. Además de eso, en los artes musicales está el canto en coro, canto solista, generalmente acompañado de música, y los géneros musicales, que son géneros que comparten criterios de afinidad. Por ejemplo, el vallenato utiliza el acordeón, que es afín para todos la música vallenata, la guacharaca, la caja. La salsa, por ejemplo, usa otros instrumentos musicales. La música clásica tiene un repertorio de músicas de instrumentos musicales muy variados, y los ritmos que se tocan generalmente son diferentes por cada género musical. Arte o manifestaciones artísticas literarias. Encontramos por un lado la narrativa y por otro la lírica. La narrativa es narrar hechos, narrar sucesos, y dentro de ellos encontramos la novela, el cuento, la leyenda, la fábula, el mito, la anécdota. Y por otro lado está la lírica, que comprende la poesía, que está basada en métrica, rima y ritmo. Generalmente están dispuestos en versos y estrofas. Dentro de ellos encontramos las retahílas, las letanías, las coplas, las trovas, la piquería, décimas, canciones de cuna y populares.
Por otro lado, tenemos el arte o manifestaciones artísticas escénicas. Dentro de ellos encontramos la danza, rituales y folclóricas. Las rituales son aquellos tipos de danza donde generalmente son religiosos o de aborígenes, y las folclóricas son las propias de una región específica, como por ejemplo el Carnaval de Barranquilla. Se aglutina toda una gran cantidad de manifestaciones folclóricas propias del Caribe colombiano, específicamente y muy especial de la ribera del río Magdalena. Tenemos por otro lado el ballet y los bailes populares. El teatro sería una actuación sobre un escenario que utiliza música, canto, vestuario, maquillaje y efectos especiales. La actuación sería el elemento principal o elemento fundamental, que es el que le imprime el movimiento al teatro. El teatro se puede decir que es uno de los tipos de arte o manifestaciones artísticas más completas que hay. Además de la actuación, que es una manifestación corporal o escénica, usa la música, que tiene que ver, o puede usar la música, que tiene que ver con el arte musical. Utiliza el vestuario, maquillaje y efectos especiales que generalmente tienen que ver con las manifestaciones artísticas visuales. O sea que es un tipo de manifestación artística mixta y muy completa. Por otro lado tenemos la ópera, la opereta y la zarzuela, que es una actuación, es una especie de teatro, pero con música y canto. Los diálogos no son como los diálogos del teatro, sino que son diálogos con música y con canto generalmente. El drama es un texto de diálogo entre personajes para ser interpretados por ellos. Y por último tenemos el cine. Bueno, ahora sí entramos a lo que es composición artística. Cualquier obra de arte la organiza, arregla o compone el artista utilizando su pensamiento creativo, quien recurre a la expresión simbólica para crear una composición artística. Esta estimula la sensibilidad del que la percibe u observe, permitiéndole vivir una experiencia estética que le atraiga, que le cautive, que lo saque de la cotidianidad y le deje algún mensaje para su vida. Esto lo entendemos mejor en este gráfico. Bueno, aquí tenemos en la parte de abajo el artista, el creador y el compositor. Esta acción va de abajo hacia arriba. El artista generalmente utiliza su pensamiento creativo. En el pensamiento creativo, el artista imagina, planea, organiza su futura composición artística. Si es una coreografía, él ha de tener en cuenta el tipo de música, cuántos bailarines van a estar, los tipos de movimiento, para qué tipo de espectador va a ser esa
coreografía, cuando ya más o menos tiene todo organizado, tiene todo planeado en su pensamiento creativo, entonces empieza a utilizar la expresión simbólica. Ojo, todo en arte, todos los elementos del arte son expresiones simbólicas. Cuando yo hago así, coge esta curva que es de esta manera y coge esta otra curva y las uno, ¿a qué lo asocian ustedes esto? Esto que estoy poniendo en pantalla, ¿qué es? Pregunta al grupo. Entonces, parece como un corazón, no sé. Un corazón. Ok. Ahora, ojo, este es un dedo con esta curva. Este es otro dedo con esta curva. Los he unido y esto aquí en la mitad está vacío. Ahí no hay ningún corazón. ¿Por qué me acabas de decir que es un corazón? Porque la ilusión óptica hace que se vea como un corazón. Correcto. Eso es lo que sucede en el arte. En el arte se hacen representaciones y esas representaciones son símbolos de cosas que no están ahí, pero que en tu mente tú los asocias con eso. Pero cada vez que tú ves dos líneas de ese tipo y lo rellenas con rojo, hey, la mayoría de la gente lo asocia con corazón o con amor. Pero no es verdad que ahí en ese papel o en esa pintura está pegado el amor o está pegado el corazón. El corazón como órgano está en el pecho. Y el sentimiento del amor no es algo que se coja, algo que se vea, es algo que es inmaterial. Pero a través del arte lo hemos asociado esa figura con amor o con corazón. Entonces, todo en el arte son expresiones simbólicas. Objetos que representan otros objetos. Eso es lo que es la expresión simbólica. Entonces, el artista en su pensamiento creativo, para poder expresar su idea, para que le pueda llegar al público, debe escoger la mejor expresión simbólica para que el espectador lo pueda entender y lo pueda comprender. Entonces, si es el caso de la coreografía, como estábamos hablando ahorita, dentro de la expresión simbólica estarían los bailarines. Segundo, el vestuario. ¿Qué vestuario está asociado a la idea que él tiene? ¿Qué tipo de música está asociado a la idea que él tiene? Si utilizará música en su presentación inicial, si utilizará música por equipo de sonido, o si va a utilizar una orquesta, o si va a utilizar un grupo musical, en fin. Entonces, dentro de la expresión simbólica empieza ya el proceso de práctica, el proceso de mejoramiento, pondrá a los bailarines a practicar hasta que a través de la práctica ya tengan una muy buena ejecución de sus movimientos. Cuando ya él considere que la expresión simbólica de los mismos bailarines está perfeccionada, entonces vendrán mandará a hacer la vestimenta o el vestuario, contratará a la orquesta o contratará, si es que va a ser con orquesta, harán algunos ensayos con la orquesta
hasta que llegue el día en que organice su presentación. Todo esto son procesos que tienen cierta complejidad. Hay unos que son más sencillos y otros que son más complejos. La arquitectura, por ejemplo, implica toda una gran cantidad de actividades hasta llegar a la finalización de una obra. El teatro, la misma cosa, la coreografía, en fin. Pero hay otros más sencillos. Se te viene una idea, coges un papel, coges pintura o coges un lápiz y lo realizas. Entonces, dentro de eso el dibujo tendría una menor capacidad de organización. Pero aún así, como vamos a ver, las composiciones visuales también tienen sus propias reglas, tienen sus propios elementos, tienen su propia expresión simbólica. Entonces, el manejo del arte tiene cierta complejidad. Cuando ya el pensamiento creativo se materializó en esta expresión simbólica, llega el momento en que se invita al público y se hace la primera presentación de esa composición artística. Ahí el artista se dará cuenta a través de la crítica del público, de sus comentarios, en fin, si esa composición artística llegó a la sensibilidad del público. Si en el público esa composición artística, a través de su sensibilidad, le permitió vivir una experiencia estética, él se dará cuenta si la gente está en sus sillas atenta a la obra, o se dará cuenta si la gente está aburrida, si la gente se le está saliendo del escenario, si no le interesa. Entonces, todos esos elementos los percibe el mismo artista. Y lo más importante es que esa sensibilidad, esa experiencia estética, le deje algo al espectador, le deje algo al público, y que le deje algún mensaje para su propia vida. El arte más profundo expresa pensamientos, expresa emociones, pero cuando mezcla ambos y deja algún mensaje para la vida, el público se va satisfecho. El espectador siente que recibió algo para su vida. Y ese es el tipo de arte que generalmente tiene éxito o triunfa. Entonces, es un proceso complejo, como ustedes se dan cuenta en este proceso, que no es fácil. Hay que tener en cuenta todas estas múltiples variables, y eso tiene que ver con la forma de componer, o lo que es una composición artística, con sus diferentes fases, con sus diferentes procesos y los diferentes componentes. Son las 8:23. Chicas, ¿a qué hora es que termina la clase para estar presente, para estar pendiente? 8:40. A las 8:40, profe. Ok, tenemos entonces 18 minutos. Listo. Composición artística. Componer es organizar, arreglar o planear usando el pensamiento creativo. Ya eso lo hablamos anteriormente. Composición artística o componer en el arte es la habilidad del artista o compositor
de distribuir armónicamente todos los elementos simbólicos y estéticos que intervienen en la obra de arte, siguiendo unas leyes o reglas propias para cada manifestación artística. Cuando hablamos de música, el compositor musical o el director de orquesta o el director del grupo debe distribuir armónicamente en el escenario los diferentes músicos. Si ustedes se dan cuenta, generalmente adelante van las voces. El piano generalmente lo colocan a un lado. Generalmente atrás vienen después los músicos de percusión. Y de pronto más atrás o al fondo van los músicos de viento. Es lo que uno generalmente o normalmente ve. Cuando es una orquesta sinfónica, o sea, son cantidades de músicos. Ponle tú 50 músicos, 5 trompetas, 5 flautas, 10 violines, en fin. Y están organizados de tal forma que de acuerdo al ritmo y al volumen de cada instrumento musical, o sea, debe llegar al público de tal forma que uno no sea más estridente que otro y que sea distribuido armónicamente todo el sonido sobre el público y que no haya uno más elevado, otro menos elevado, y que en función del tiempo sean armónicos, que no hay un elemento por delante, otros que se retrase, en fin. Todo eso lo practican con ese propósito. De igual forma, en un plano, cuando hay una composición visual plana, hay que saber distribuir los colores, saber distribuir las figuras, saber distribuir las formas, mirar las relaciones que están entre las diferentes formas. Hay toda una serie de leyes o reglas propias para cada manifestación artística. Las composiciones artísticas varían en el tiempo y en el contexto en el que se producen. En Colombia es diferente la composición musical del vallenato al de la champeta o la salsa. De igual manera, el vallenato actual, es diferente el vallenato actual al de hace 30 años. Antes se utilizaba solo acordeón, guacharaca y caja. Hoy se utiliza además de estos elementos como el bajo, la batería y equipos musicales electrónicos. De igual manera, la arquitectura de la prehistoria es distinta a la arquitectura de Grecia o Roma antigua. Las técnicas de construcción varían en el tiempo o la arquitectura actual. Cada época o contexto tiene sus propias reglas para componer. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? No, profe. Ok. Bueno. Y llegamos aquí entonces al ejercicio de creación de una composición artística, que ya creo que lo habíamos dicho en la clase pasada. Esto se divide en dos partes, 3.1 y 3.2. 3.1.
Les voy a pedir realizar una composición artística de su preferencia, teniendo en cuenta lo aprendido. Si tú eres especialista en canto y crees que puedes cantar y lo haces muy bien, haz una composición artística de canto. Si crees que tú misma cantando lo puedes acompañar con tu guitarra, hágalo. O si tienes piano y puedes cantar acompañada del piano, también lo puedes hacer. O si tú cantas y tienes otra persona que te toque algún instrumento. Profe, ¿y si es algún deporte? También lo puedes hacer. Un baile, profe.
Chicas, me salí. Sí, profe, como que se le fue el internet, ya entrecortado. Tuve problemas con mi red. No sé qué pasó. Sentí que estaba hablando solo y después me di cuenta que me había sacado. ¿Por dónde quedé? Que nos estás explicando la tarea de hacer una composición artística. ¿Y hasta dónde llegué en la tarea? Explicándonos de que se podía expresar por medio de un canto, un baile, un deporte. O sea que prácticamente les expliqué todo. Sí, profe. ¿Ah? Sí. ¿O no? O sea que no fue mucho lo que... Lo del ajo adicional se los expliqué. No, profe, que no el punto. Bueno, listo. En hoja adicional describir a qué manifestación artística pertenece. O sea, primero a qué grupo. Si tu composición artística es visual, yo pongo mi manifestación artística corresponde al grupo de artes visuales y la manifestación artística es maquillaje. Y los detalles o características de mi composición que quiero resaltar es que yo quise resaltar la belleza de la chica que maquillé porque siento que sus pómulos los tenía muy salidos, entonces a través de la sombra logré crear una cara más estilizada, mucho más estética. Eso lo saben manejar ustedes. Entonces quise lograr esto. O tiene unos ojos muy grandes, entonces quise disminuir ese efecto y logré esto y esto. Chica, es importante que me agreguen las dos cosas. Si tú tienes una obra de una manifestación artística muy bien hecha, pero no me agregas esto de acá abajo, a ver, te pongo un 3,4. Te lo digo ahora. ¿Por qué? Porque debe haber un complemento de la intencionalidad, del saber, ¿cómo es que se llama? Clasificar dentro de las distintas manifestaciones artísticas. Y lo otro más importante es que tú o sea, no es producir por producir, sino que lo que hemos visto en composición artística es que la persona debe tener una intención. La persona cuando produce arte, en su pensamiento creativo debe llevar una intención. Y por eso coloco aquí detalles o características que tú quieras resaltar. No es yo produzco esto y ya. No. O sea, coloca adicionalmente eso. Bueno. Ahora sí. Chicas, preguntas. No, profe. No, profe. No, profe. No tienen. Está claro todo lo que hay que hacer. Sí, profe. Sí. Voy a detener la grabación.